revisar ahora una actualización de las opciones terapéuticas y algunas recomendaciones para fomentar esa importante adherencia, como nos decía el compañero, y lograr una adecuada erradicación del Helicobacter pylori. Me interesa que vean las referencias que hay en la parte inferior de la pantalla, que bien es cierto que uno para hacer una presentación de estas revisa 100, 150 diferentes artículos, ¿verdad? Pero esos son los más importantes y los más relevantes para esta presentación. Las guías de la WHO, el consenso de Maastricht, las guías del American College que salieron ahorita hace un par de semanas, pero para mi juicio los más relevantes, esos datos que ahí están, datos latinoamericanos del registro HP LATAM y del registro europeo. Esto es una revisión de la práctica clínica y registro, llevar a los números qué es lo que sirve y qué no nos funciona. Y dicho esto, así está la estructura de la presentación, donde primeramente vamos a revisar algunos de los errores más comunes en el abordaje del Helicobacter pylori basados en la experiencia del registro europeo y seguidamente los datos del registro latinoamericano para finalmente establecer algunas recomendaciones para la optimización de esas terapias de erradicación. Como les menciono, estos datos, estos 7 pecados capitales de los errores más comunes en el abordaje del Helicobacter pylori fue un artículo interesantísimo que sacaron los compañeros del registro europeo. Cuando sacaron esta publicación ya llevaban más de 30,000 pacientes registrados en sus bases de datos. Entonces, el análisis, como les lo pueden ver, es bastante robusto para ser tomado en cuenta. En cuanto a lo que son las terapias de primera línea, utilizar una triple terapia en áreas en las que ya no es efectiva, ese es el primer pecado capital. ¿Pero qué ocupamos para esto? Registrar los datos, saber qué es lo que funciona, qué no nos funciona. Y ahí es una llamada de atención para nosotros, los clínicos, de estar documentando qué tratamiento se le envió y a qué dosis cada uno de los medicamentos indicados. La prescripción de los tratamientos por esquemas cortos de 7 a 10 días, y aquí hago un paréntesis, hay una excepción que es un esquema que se utiliza mucho en Europa, que es el Pilera. Ese ya viene un kit establecido para 10 días. Este es buenísimo y a pesar de que es para 10 días, constantemente en los diferentes países guarda una eficacia de más del 90%. Entonces, es la única excepción de un esquema de tratamiento de menos de 14 días que se considere eficaz y que se recomiende su utilización. Tercer pecado capital, uso de dosis bajas de inhibidores de bomba de protones, y esto principalmente para las triples terapias, ya que por definición un esquema dual de alta dosis de amoxi IBP va a tener otro tipo de dosificación, pero en las triples terapias esto es muy relevante, dado que hay unas repercusiones clínicas muy relevantes, y estas pueden ser tanto para los fármacos como para la bacteria como tal. La repercusión clínica en cuanto a los fármacos es que si el pH está muy ácido a nivel de cámara gástrica, va a haber una menor actividad de muchos de los antimicrobianos de uso más común para el Helicobacter pylori y además disminuye su vida media. Sin embargo, si se ejerce una adecuada supresión ácida, si se mantiene un pH constante para arriba de 6, va a alcanzarse una mayor concentración en el sitio diana donde tienen que actuar estos antimicrobianos. Y la repercusión clínica para la bacteria es que si tenemos un pH por debajo de 6, van a haber todavía muchas formas cocoides y va a haber un estado poco replicativo del Helicobacter. Caso contrario que si tenemos un pH para arriba de 6 constantemente, vamos a tener una alta tasa de replicación y va a ser mucho más vulnerable el Helicobacter para las diferentes terapias que se utilicen. Y en esto ayuda mucho y es muy relevante tener en cuenta lo que son los rápido o ultra rápido metabolizadores del citocromo 2C19. Los que más se van a ver afectados por esto son los inhibidores de bomba de primera generación como el lansoprazol, pantoprazol o el omeprazol. Y no hay una influencia clara cuando se utilizan inhibidores de bomba de segunda generación como el
esomeprazol o rabeprazol, cuya influencia por el 12-19 es bastante poca. Y, por supuesto, lo que es terapias con vonoprazán o con tegoprazán, cuando lo tengamos disponible acá en nuestra región, no se influencian por esto, por eso son terapias muy, muy atractivas, además de los inhibidores de segunda generación. Este es un punto que me parece muy importante porque a veces nos enfrentamos con este escenario clínico, el paciente con alergia a la penicilina. Un error, dar terapia triple con claritro y metronidazol. A nivel de Europa, donde las tasas de resistencia a metronidazol no son tan altas en muchos países, se alcanzó apenas un 69% de eficacia, versus que si se daba un esquema cuádruple con bismuto optimizado, estaba para arriba del 90% de eficacia. Entonces, el mensaje, alérgico a penicilina, terapia cuádruple con bismuto optimizada. Y otro pecado capital, repetir algunos antibióticos tras fracaso. Tras fracaso, y yo le agregaría, o exposición previa, principalmente de estos dos antimicrobianos, los macrólidos y las quinolonas. Está un poco discutido el tema de los imidazoles como el metronidazol o el tinidazol, pero cuando hay quinolonas o macrólidos que ya ha existido una exposición previa de aquel paciente, existe una resistencia cruzada. Esto es un efecto de familia de fármacos, es decir, que si ha utilizado ciprofloxacina previamente, ese paciente va a ser resistente a la levofloxacina, o si ha utilizado acitromicina, no sería una terapia adecuada brindarle el esquema con claritromicina. Y finalizamos con la importancia de considerar el cumplimiento, tomarse el tiempo para explicarle al paciente cuáles son los alcances, cuáles son los beneficios que va a tener tras una adecuada erradicación del Helicobacter pylori en términos de que no recibe su enfermedad ulceropéptica, que disminuye el riesgo de cáncer gástrico y que se estabiliza su enfermedad acidopéptica crónica. Esto es muy importante, lo de confirmar erradicación, que es una recomendación que debe de hacérsele a todos los pacientes. En medicina recordemos que hay pocos siempres y pocos nuncas. Bueno, esto es un siempre. Y aquí el grupo europeo, estos son médicos especialistas, gastroenterólogos, se detectó que no se confirmaba erradicación en un 6% de las consultas. Y en estas guías del American College que salió hace un par de semanas, ellos hicieron una revisión con estos datos. Y para el año 2005 apenas se confirmaba en un 25% de los médicos en Estados Unidos, pero conforme se fueron alineando y se fueron adoptando algunas de las recomendaciones de los consensos mundiales, cada vez se fue mejorando esta práctica y en el mismo Estados Unidos, donde en el 2005 era apenas 25%, para el 2019 esto alcanza un 80%. Por supuesto que lo que queremos es que eso sea lo más cercano al 100% posible y la llamada de atención para nosotros los clínicos es todo paciente que se erradica, le confirmamos erradicación. Y vean ustedes estas tendencias de manejo del registro europeo. Estos son de los gastroenterólogos en Europa. Van a haber tres variables: la tendencia del esquema utilizado en primera línea, la duración del tratamiento y la dosis diaria del IVP. En cuanto al esquema de primera línea, para el inicio del registro, allá por el año 2012-2013, esto representaba alrededor del 50% de la terapia triple estándar con claritromicina, pero para el año 2022 esto representa apenas un 20%. ¿Y a qué se debe esta influencia, este viraje tan brusco? A que para el inicio del registro, la cuadriterapia con bismuto era menos de un 1%, pero para el 2022, este esquema que les mencioné antes, principalmente el Pilera, alcanza casi la mitad de las prescripciones para erradicación del Helicobacter, dada su alta eficacia que está registrado en estas bases de datos. En cuanto a la tendencia de la duración del tratamiento de primera línea, vea cómo se pasa de apenas un 17% para esquemas de 14 días a casi un 50% de esquemas de 14 días. Y claro, no está más alto por la influencia de Pilera, porque
como les mencionaba, Pilera viene el kit para que se utilice por 10 días, conservando la eficacia de más de un 90% de erradicación. Y lo que son los esquemas cortos, como el esquema de 7 días, que representaba casi un 30% para el año 2012-2013, es menos de un 5% en la actualidad. Es decir, se entendió el mensaje y se desecharon los esquemas cortos a nivel de los países europeos que están en el registro. Y en cuanto a la tendencia de la dosis diaria del inhibidor de bomba de protones, apenas representaba un 16% la dosis alta al principio del registro y en la actualidad es casi un 50% del total de las prescripciones. Y vamos a un tema muy bonito porque es datos de nuestra querida Latinoamérica, el registro latinoamericano para el manejo del Helicobacter y el primer análisis de los datos obtenidos. Esto es con ayuda de la Asociación Española y del Registro Europeo. Ellos prestan la plataforma es la REDCap y son los que nos dan capacitación tanto a nosotros como a otros países del continente africano, algunos grupos a nivel de Asia ya están registrando, entonces se está estableciendo un registro mundial para el manejo del Helicobacter pylori. ¿Y por qué necesitamos en cada una de las regiones? Porque necesitamos generar datos locales, datos de la propia región y de cada país, por supuesto. Y con esto creamos nuevas políticas públicas para diferenciar qué tratamientos se necesitan, cuáles medicamentos hay que importar, cuáles tienen que tener permisos sanitarios para resolver los problemas que tenemos los clínicos cuando nos enfrentamos al tratamiento del Helicobacter pylori. Como les mencionaba, esto va para una meta de que se haga un registro mundial para el manejo del Helicobacter pylori y actualmente a nivel de la región iniciamos con estos 7 países que están ahí y por supuesto al final de este módulo quien esté interesado simplemente al final del módulo se acerca, nos brindan los datos y lo incorporamos con el coordinador latinoamericano para que tengamos el registro también, ojalá, de República Dominicana pronto. Mencionarles que el grupo de Argentina, liderado por el doctor Oscar Laudano, ellos sacaron hace un par de meses su primer subanálisis de datos, porque la idea no solamente es analizar los datos en general de toda América Latina, sino que cada país también tenga sus propios datos y que esto obviamente sea dado a conocer para los demás colegas. En términos de analizar las tasas de efectos adversos, las tasas de adherencia a los diferentes esquemas y comparar los diferentes esquemas de tratamiento para valorar cuáles son eficaces en cada una de las regiones. ¿Y cómo participamos? Primeramente va a haber un coordinador general latinoamericano, luego un coordinador de cada país que se someten los protocolos a los comités de bioética y ya una vez aprobado esto, se pueden tener las consultas con el paciente, las consultas de seguimiento, preguntarle cómo le fue con la adherencia, la tasa de efectos secundarios y la efectividad de cada una de las terapias, lo cual va a estar incorporado en la plataforma de REDCap y esto va a permitir el análisis posterior de datos. Estos van a ser los primeros análisis del registro latinoamericano, lo cual motivó para en mayo pasado presentar en el DW el primer registro. Ahí no sé si lo alcanzan a ver, pero para este habían 1.378 pacientes en general, mientras que ahora, en 3 semanas que se va a presentar los datos en la Semana Europea de Enfermedades Digestivas, ya vamos por 2.632 pacientes, es decir, en cuestión de un año se duplicó la cantidad de pacientes del registro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que nos da una gran cantidad de pacientes, es un análisis muy robusto y de datos criollos, datos de nuestros pacientes en la región latinoamericana. Y ahí se pueden analizar diferentes variables, como por ejemplo, qué es lo que se utiliza para el diagnóstico, que en la mayoría de los países era la histología. El segundo que se utilizaba era el test de ureasa y también se registran lo que nos interesa mucho, cuáles son las terapias más eficaces en nuestra región. Aquí vemos las cuadriterapias, que son las que están con las mejores tasas de erradicación, así como las tasas de efectos secundarios, que ambas, como vamos a ver acá,
están para arriba todo lo que son las cuadriterapias y la terapia dual de alta dosis de amoxicilina IVP versus la terapia triple estándar con claritromicina. Vean terapia triple estándar y esto se mantiene a nivel de los diferentes países, ya para este registro 7 países y alcanza apenas un 75%, versus cuadriterapias o la dual de alta dosis que están para 90 o más por ciento de eficacia. Entonces, estos mensajes son claros, contundentes y con números de nuestros pacientes, de la práctica clínica en nuestra región. Entonces, las cuadriterapias con bismuto tienen una mejor tasa de efectividad. La terapia dual logra unas terapias bastante aceptables para su uso y una muy buena adherencia y tolerabilidad del paciente. La terapia triple estándar va perdiendo mucha fuerza, dado que se considera que sus tasas de éxito son bastante inferiores a las demás. Sin embargo, como les mencioné en la charla previa, hay algo que puede cambiar las reglas del juego y no desechar la triple terapia del todo, que son las pruebas moleculares. Si tengo un paciente que no tiene mutaciones de resistencia para claritromicina, perfectamente le puedo utilizar una terapia con claritromicina e idealmente adicionarle bismuto a esa terapia. Y finalmente que la terapia dual y algunas cuádruples tienen un muy buen perfil de seguridad y de tolerancia del paciente, que al compararlo con la triple estándar van a tener incluso menores tasas de efectos adversos. Como ven ustedes, es importantísimo documentar, y esto ya nos lo decían los expertos mundiales desde hace varios años. Cuando los clínicos nos quejábamos, es que no podemos manejar muy bien el Helicobacter porque no tenemos test de susceptibilidad antibiótica. Y los mismos expertos que pasan publicando y revisando este tema todos los días de su vida decían falso. Hay una medida que es registrar los propios datos de cuáles terapias son eficaces y cuáles están por debajo del 80% de eficacia para desechar esas terapias u optimizarlas. Y estos expertos, los del consenso de Maastricht, los del consenso de la WHO, en este caso Barry Marshall, desde el DW del 2021 ya venían insistiendo en ese congreso del DW del 21, se insistió muchísimo en este tema del registro de datos y que eso debía de guiar las terapias a nivel local de cada país. Porque si desconocemos las tasas locales de resistencia basados en cultivos, está esta medida de registrar la información de las terapias eficaces en esa determinada región para determinar cuáles son las terapias que debemos de utilizar. Y hay algo que viene a generar como mucho ruido y que viene a cambiar las reglas, que es la pandemia de COVID-19. ¿Por qué? Porque ya desde hace más de una década atrás ya se conocía de que si en una determinada región hay mucho uso de ciertos antimicrobianos, va a haber mucha resistencia del Helicobacter ante esos antimicrobianos. Pero resulta que con el COVID-19 se utilizaron mucho macrólidos y quinolonas respiratorias. Entonces, por supuesto, si ya venía el problema ese de la curva de mucha resistencia a estos dos grupos de antimicrobianos, después de COVID-19, lo esperable y lo que se está viendo es que esto se aceleró, se verticalizó mucho el problema de resistencia a estos grupos de antimicrobianos. En cuanto a la optimización de terapias, esto me parece un punto central de esta presentación, que es la optimización. Punto 1. Utilizar esquemas que sean probados como eficaces en esa región donde estemos prescribiendo el tratamiento. Claro, ¿qué ocupamos para esto? Registrar nuestros datos, tenerlos bien claros cuáles son las terapias eficaces. Y que los esquemas de tratamiento deben ser de 14 días. Ya vieron la tendencia del grupo europeo, donde con el paso del tiempo se fueron alineando todo el mundo a los 14 días, excepto Pilera. Dosis alta de inhibidor de bomba de protones, en el caso de esomeprazol, por ejemplo, 40 miligramos 2 veces o 3 veces al día, porque son de preferencia para evitar este problema de los rápidos metabolizadores, es mejor utilizar rabeprazol, esomeprazol versus los de primera generación. Y esta tercera recomendación, muy importante, agregar bismuto a las terapias, pero no solo es decirle al paciente
cómprese un frasquito de Pepto-Bismol y tómese un par de cucharaditas al día. No, para esto hay que ser un poco más finos con respecto a eso. Respecto al bismuto, pueden utilizarse subcitrato de bismuto o puede usarse subsalicilato de bismuto. El asunto es la dosis. Si es subcitrato, lo ideal son 240 miligramos 2 veces al día. Ya me sonó la campanada. Y en el caso del subsalicilato, que se mantenga en dosis de entre 400 a 525 miligramos 2 veces al día. Esto hace más o menos en la copita de la presentación en líquido 25 a 30 mililitros 2 veces al día. Y en el caso de las tabletas masticables, 2 tabletas masticables 2 veces al día. Les insisto en esto, tema de 2 veces al día, porque en el registro europeo, después de que llevaban como 30.000 pacientes en el registro, revisaron las diferentes dosificaciones de las sales de bismuto y vieron que era igual darlo 3, 4 o 2 veces al día, siempre y cuando se utilizaran dosis adecuadas de sales de bismuto. Y, como les mencioné anteriormente, fomentar esa adherencia, explicarle al paciente el tratamiento y que pueden haber algunos efectos adversos. Por ejemplo, como esto que es altamente recomendado de prescribir sales de bismuto para hacer cuadriterapias, es importantísimo advertirle al paciente que va a tener deposiciones negras, porque si ustedes no le dijeron eso al paciente, lo prescribieron el jueves por la tarde y el sábado la secretaria los va a estar llamando porque el paciente los llama porque tiene deposiciones negras. Y esto que me ha parecido súper útil, altamente recomendado, explicarle al paciente que ponga en su bendito teléfono, que para algo tiene que servir positivo, no solo para estar viendo chocheras, sino también para poner sus alarmas a los horarios respectivos de tratamiento. Esto ha mostrado elevación en la eficacia tan alta de hasta un 20% en las tasas de eficacia de tratamiento. Y finalmente, un detalle de este esquema que es el de Maastricht, que todos conocen, esquema dual de amoxicilina, 50 miligramos por kilo. Cuando en mi país traté el primer paciente, casualmente fue un infectólogo refractario a tratamientos previos con Helicobacter. A este infectólogo le usé la dosis alta de amoxicilina y como era médico especialista en infectología, la relación fue muy estrecha y él me decía perfectamente tolerado, es un esquema bastante bueno y claro, muy eficaz. Y con respecto a esto de 50 miligramos por kilo, que a veces utilizamos 1 gramo 3 o 4 veces al día, en pediatría se utilizan hasta más de 100 miligramos kilo día en los pacientes pediátricos. Entonces, realmente que hay como que perderle el miedo a estos esquemas de alta dosis de amoxicilina que son altísimamente eficaces. Y como se mencionó en la charla anterior, idealmente dirigir los tratamientos basados en la PCR. Como conclusiones, ya terminamos, la necesidad de registro, por favor, de verdad, si alguien está interesado, me da los datos y los metemos en registro latinoamericano. Yo en 2 horas me voy de acá, entonces por favor, al final del módulo, el que esté interesado o interesada, le recogemos los datos. Empleemos tratamientos demostrados eficaces en la región donde se da el tratamiento y ese tratamiento tiene que ser una terapia optimizada, no reutilizar terapias fallidas y que debemos informar al paciente para la adherencia del tratamiento. Y de nuevo, este mensaje de que las pruebas moleculares nos cambiaron las reglas del juego para enfrentar al Helicobacter. Así que hagamos lo que podamos con lo que tengamos en donde estemos, ¿verdad?